Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. La semana pasada el presidente fue a Cuba y yo creo que hubo una discusión muy interesante respecto a qué fue y cuáles son las consecuencias. Pero la discusión que más me gustó la hizo el profesor Rafael Rojas y su discusión fue que hay una tensión muy interesante. Por un lado es como el gobernante de siempre, de izquierda, que va a Castro, a Cuba, como un modelo, pero lo que les fue a proponer fue algo muy distinto. Fue una integración como la de la Unión Europea para poder contender contra la amenaza china, y es ese proceso de integración entre las Américas lo que le da fuerza al continente. Y para discutir ese tema tenemos al autor. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Encantado de verlos a los dos. A ver, Rafael, entonces, ¿es viable una Unión Europea con Cuba, Estados Unidos, México y Nicaragua? Bueno, yo creo que incluso sin Cuba, Venezuela y Nicaragua es poco viable una integración de las dos Américas, es decir, de América Latina y el Caribe, con la América del Norte, basado además en el modelo de la Unión Europea, que como tú sabes implica un libre tráfico de personas, cierta homologación de los regímenes políticos, un modelo muy ajeno, creo yo, al de la integración comercial de la América del Norte o de las integraciones comerciales que se han experimentado en otras regiones de América Latina, como el Mercosur, el Pacto Andino en su época o Centroamérica. Es muy poco viable, es un poco fantasiosa la idea. Sin embargo, es políticamente bastante funcional en el contexto del Palacio de la Revolución de La Habana en una visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque es una manera de marcar distancia, me parece, con la idea del latinoamericanismo defendida por el bloque bolivariano. Yo creo que es fundamentalmente lo que buscaba el presidente con ese mensaje. Ahora, yo recuerdo que cuando se firmó se intentó firmar el TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, pues hubo una tensión fuerte por la vida política. Y esto venía de la cláusula democrática, ¿no? Famosa de la Unión Europea. Entonces, pues sería muy interesante si es que se accede a un estatuto de homologación de las condiciones políticas en los países. Sería fantástico, pero lo veo un poco difícil, ¿no? Sí, es muy difícil, entre otras cosas, no solo por la resistencia ideológica feroz que le haría a una idea así la corriente bolivariana, para no ir más lejos, pero también yo creo que habría resistencias de diverso tipo de otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina e incluso Chile. No estoy seguro. Yo empezaría con la peor resistencia, que es Estados Unidos. Bueno, como tú mencionaste, involucraría el tráfico de personas. Claro. En Estados Unidos no es viable, pero me parece que lo interesante es esa astucia de cómo me coloco. Sí. Es decir, porque al mismo tiempo que está diciendo me gustaría un pacto tipo la Unión Europea que tiene cláusulas democráticas, está yendo a discutir con el anfitrión de la Cumbre de las Américas que hay que invitar a todos, incluidos a los que claramente no cumplen con la definición más mínima de democracia, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero aquí el punto para mí interesante es eso. Vas a La Habana a proponer eso y a defender al mismo tiempo que los inviten. El juego político ese que tú dijiste que es bien interesante. Saca al presidente López Obrador de la ecuación normal, que es estar contra los Estados Unidos. Yo pensé cuando ibas a hablar de lo del Telecán que ibas a ir a la resistencia que en su momento la izquierda tuvo contra el Telecán, digamos. También. Todavía en la elección del 6 y la del 12, el presidente López Obrador estaba en contra del Telecán. Yo creo que la transformación muy inteligente y muy pragmática ha sido no romper e incluso propiciar una mayor integración con Estados Unidos y ahora usarla como bandera ideológica, a diferencia del bolivarianismo que es contra los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se leyó esto en Cuba? Bueno, yo pienso que uno de los aspectos de ese discurso, que es la suscripción del tópico del peligro chino, no gusta nada en La Habana. La Habana le ha apostado muy fuertemente a la relación con China y con Rusia después de la caída del muro de Berlín. Y también yo creo que hay una doctrina geopolítica muy arraigada en Cuba, que es a la que se incorporan Venezuela y Nicaragua más recientemente, que es que hay que hacerle siempre la resistencia o la alternativa a los Estados Unidos por medio de alianza con
potencias rivales de los Estados Unidos. La Eso que es como sea. la que sea, exacto. Irán, China, Rusia, el que aparezca, Venezuela en su momento. Y claro, eso no gusta. Tampoco creo que haya gustado en el círculo más cerrado del poder, especialmente en su flanco ideológico y burocrático, el llamado del presidente a que se renueve la revolución, a que renazca la revolución o a que surja una nueva revolución en la vieja revolución. Todas esas son frases muy revisionistas para esa élite del poder, porque implicarían que la revolución ha muerto o está como en una especie de coma o stand-by. Eso no es aceptable para, no sé, para un editorial de Gramma o Cuba Debate. Por otro lado, la parte histórica incluso también tiene sus pasajes. Las partes históricas del discurso, que es la mayor parte del discurso que habló, saben ustedes, de Sentmanat y Ampudia, esos cubanos que vivieron en Tabasco, de Catarino Garza, también tenía pasajes incómodos porque en un momento suscribe la ideología republicana y democrática de José Martí, de Francisco I. Madero, y habla en contra del militarismo y de las tiranías. O sea que fue un discurso colocado, yo creo que para generar sus fricciones y al mismo tiempo sí suscribir un tópico básico de la ideología cubana, que es la condena del bloqueo y la justificación de todos los problemas de Cuba con el bloqueo. Eso sí es algo que agradece el gobierno cubano. Ahora, está pareciera que lo que quiere el presidente con este planteamiento, o casi diría yo, exigencia a los Estados Unidos, es que aborte, que simplemente llanamente se dé la reunión en California y se acabó el asunto y ya quedó su pique en Flandes, como dirían, ¿no? Ideológica, pero no pragmática, pues no va a avanzar. Sí, no, y bueno, para el caso de la cumbre, el presidente creo que sí se ha movido un poquito del consenso de la CELAC y el Grupo de Puebla, que es asistir a Los Ángeles, aunque se excluya a Venezuela, Nicaragua y Cuba. El presidente más bien se unió al bloque bolivariano al condicionar su presencia a la inclusión de esos tres países. Ahí ese es otro giro, digamos, ¿no? Para acercarse más a la posición del CARICOM, del Caribe, y de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, que son países de la ALBA, digamos, la Alianza Bolivariana. Me parece que el objetivo, no sé si irá o no, pero creo que muchos presidentes latinoamericanos, incluso algunos de izquierda, como Fernández de Argentina, Boric de Chile, Castillo de Perú, irán aunque claro, se excluyan a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, vaya o no vaya, yo creo que lo que se ha creado ya es un estado de opinión desfavorable a la exclusión de esos países. Yo diría que es una posición mayoritaria en la región, el rechazo a la exclusión. Sin embargo, va a ser inevitable que el tema de la democracia se debata en la cumbre y se diga que, en efecto, Venezuela, Nicaragua y Cuba son regímenes autoritarios. Puede ser el otro tema que quizá más ruido ha hecho en México es el de los médicos cubanos. Es decir, como saben ustedes, hay esta propuesta, la anunció el presidente, de que vengan 500 médicos cubanos o más a apoyar al sistema de salud mexicano. Y ha generado mucha oposición porque no está claro cuáles son las reglas de acreditación de esa educación. Mi pregunta va por dos lados, Rafael. La primera, ¿son realmente médicos? ¿La función es médica o hay? Porque se discuten en las redes sociales que a lo mejor son otra cosa, no sé. Y la segunda, pues como que es parte de esta retórica que ha construido muy bien la izquierda de que el sistema de salud cubano es muy bueno. ¿Es tan bueno? Ya no se puede decir que el sistema de salud cubano ni el educativo tenga esos rangos de calidad que tuvo en los años 70, 80, 90, todavía en los años posteriores a la desintegración del bloque soviético. No creo tampoco, tampoco creo que carezca de calidad, pero no tiene los niveles de entonces, ¿no? También hay que decir que es una producción de médicos cuantitativamente muy alta si se compara con las de otros países latinoamericanos. Y esa es la razón de ser de esta exportación de servicios. Es un financiamiento. Es un financiamiento, sí. El gobierno cubano establece una relación subsidiaria con sus aliados, heredada de su propio vínculo con la Unión Soviética. Y con Chávez lo que hacía era eso, vender servicios, maestros, médicos. Lo que está tratando de hacer con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es más o menos lo mismo, pero a un nivel muy bajo. Pues se está hablando de 500 médicos y de alguna facilidad para la compra de la vacuna Abdala.
Evidentemente se trata de una recuperación del vínculo bilateral muy, muy por debajo. Es una relación Es más simbólica que real. Más simbólica que real, yo diría. Y después afirmó algo que también es conocido, y es que el salario que reciben estos médicos, de ese salario el Estado se queda con una parte Eso es así. enorme. Entonces, hay, digamos, también incluso versiones, bueno, pues esto es de alguna manera una especie de trata, Sí. ¿no? Te mando allá a trabajar, pero me quedo con el 90% de tu salario. Sí. ¿No? Y hay una serie de quejas también de los médicos cuando han ido a misiones, por ejemplo, en Brasil o en Venezuela, también se quejan de las restricciones de movimiento que les impone la seguridad cubana, una serie de limitaciones de derechos fuera, además de que sí hay un cobro, ¿no?, de una parte de los ingresos por la prestación de esos servicios en terceros países. Sí. ¿Y cómo ves, digamos, hacia adelante la tensión que yo creo que un poco inevitable de una Cuba que está muy mal económicamente, que está otra vez permitiendo que salga gente como una forma de válvula de escape, que muchas de estas personas están entrando vía México? Estados Unidos pues, ya no tiene el mismo apetito de recibir migrantes de ningún país, pero incluido Cuba. Es un tema importante, ¿se habrá tratado? ¿Qué tanto puede el gobierno cubano evitar que vengan a México para no generarle más problemas al gobierno de México en Estados Unidos? ¿Cómo viste esa parte? Tiene que haberse tratado, pero evidentemente no apareció en la narrativa de la visita, porque son ese tipo de temas delicados que los dos gobiernos prefieren ocultar. Pero tiene que haberse tratado porque de hecho fue un tema que trató el canciller Ebrard en su último viaje a Washington y por lo visto se tocó explícitamente en la última conversación del presidente López Obrador con el presidente Biden. El incremento del éxodo no solo del Triángulo Norte o de los propios mexicanos, sino de cubanos y nicaragüenses. Y cuando el gobierno mexicano prometió a Estados Unidos que incrementaría las detenciones, deportaciones y restricciones de entrada, estaba implicando también a Cuba y a Nicaragua. Así que tiene que haberse tratado, porque realmente el pico de la emigración ha subido demasiado. En lo que va de año, más de 130,000 cubanos han salido de manera irregular por la ruta mexicana. Más de 130,000. Es muchísimo. Imagínate que en la época del éxodo de los balseros, ¿verdad? Sí. Cuando sumabas varios años es que podía llegar a una cifra así. Vamos a tener que terminar porque el tiempo es una guillotina. ¿Alguna forma de cierre de esta visita? Bueno, nada, que hay que seguir muy de cerca lo que sucederá en la Cumbre de las Américas en un par de semanas en Los Ángeles. Yo creo que va a ser muy interesante analizar el fenómeno y su contexto también. Pues muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a los dos. No, mil gracias, Rafael, y nos vemos aquí la próxima vez en Primer Círculo. Buenas noches, hasta la próxima.